transmisión oficial en Instagram o en Facebook Live, Orlando Ruiz Vargas. Amén, gloria al Señor. Dice la Biblia, Evangelio según Mateo capítulo 16, dice la palabra del Señor en el verso 20. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. Verso 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Verso 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti mismo. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Aleluya. Dios bendiga esta palabra y que sea de edificación a todos los que me ven en este momento. Aleluya. He titulado este mensaje: Jesús resucitó, esa es mi victoria. Dígalo conmigo: Jesús resucitó, esa es mi victoria. Diga la última parte de nuevo: esa es mi victoria. Gloria al Señor. Quiero hacer un recuento del versículo 1 del capítulo 16. Y este pasaje, este capítulo, ¿cómo me gusta? Es uno de los capítulos del Nuevo Testamento favoritos para mí. Y preguntaría ¿por qué? Porque menciona o presenta o proyecta aquel fundamento por la cual en todas las iglesias un cristiano pentecostal sigue perseverando. Y el propósito está basado en eso, la resurrección de Jesús. En el versículo 1 en adelante, Jesús hace una consulta a sus discípulos. Y él le dice: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Preguntándole cuál era la opinión de la gente con relación a él. Y es para que todos nosotros los cristianos del nombre veamos algo. A Jesús le interesa saber qué piensa la gente de él, qué dice la gente de él. Y ahí pues los discípulos empezaron a mencionar todos los conceptos y las diferentes opiniones que la gente tenía de él. Tal vez no era la mejor, no era la más correcta, no era la más centrada, pero habían opiniones variadas, ¿no verdad? Pero Jesús quería que ellos le expresaran, que ellos le comunicaran qué habían escuchado de la gente con relación a él. Pero después que Jesús escucha la opinión de los discípulos con relación a lo que la gente opinaba, y él le dice: ¿y qué dicen ustedes de mí? ¿Quién es el Señor? Cuando él le hace la pregunta, pues ahí estaban los 12. Todos quedaron en silencio. Me imagino que después de unos minutos recibe una revelación Pedro. Aleluya. Dice la Biblia que Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Le responde el Señor: no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Y a ti te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Dice: a ti te daré la llave del reino. Y hay una serie de buenas informaciones que Jesús le transmite a Pedro. Pedro recibió la revelación del Padre, Jesús lo felicita, es más, y le da ciertas responsabilidades como líder de la iglesia. Más adelante ocurre lo que acabamos de leer. Y esto, hermano, es para que nosotros tengamos presente algo. No porque somos cristianos, no porque somos líderes, no porque pertenecemos a una iglesia cristiana, pentecostal del nombre, quiere decir que ya nosotros tenemos el cielo ganado. Hay muchas cosas por hacer todavía. Aleluya. Hay que pelear, hay que batallar, hay que seguir luchando, hay que buscar la voluntad de Dios. Pero eso no nos exceptúa
de que el diablo nos pueda tentar. Y el mismo hombre que en el capítulo 16 la Biblia dice que recibió la revelación de parte del Padre, y Jesús lo felicita y le dice: a ti te daré las llaves del reino. En el mismo capítulo dice la Biblia, verso 21, que Pedro llamó aparte a Jesús, se lo lleva aparte, dice el versículo 21. Entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer. Muchos de los ancianos, de los principales sacerdotes y los escribas, y dice, y ser muerto. Jesús estaba diciendo que él iba a morir, pero el tercer día iba a resucitar. Lo había dicho claramente en otras ocasiones y más adelante lo voy a mencionar, pero aquí lo estaba reiterando. Siempre que Jesús hablaba de su muerte, también hablaba de la resurrección, porque muerto no se iba a quedar. Pero en el verso 22, después que Jesús le dice esto a los discípulos, dice la Biblia que Pedro lo tomó aparte. Lo que Pedro dijo en el verso 22 no lo dijo delante de todos, lo dijo entre él y Jesús, privadamente, separadamente de los otros discípulos. La pregunta mía es, ¿por qué no lo hizo delante de los demás? ¿Por qué no lo dijo delante de los 11? Lo dijo aparte. Hay veces, hermano, normalmente cuando hacemos algo que no está bien, o que nuestro subconsciente, o que nuestra alma sabe que está mal, lo hacemos en secreto. Aleluya. Y dice la Biblia que le dice, empezó a reconvenirle, empezó a contradecir lo que Jesús había dicho, que iba a morir y que iba a resucitar. Pedro empezó a contradecir eso. Señor, no muera. ¿Por qué vas a morir? Evita tu muerte. Te necesitamos, tal vez decía. No es necesario que tú mueras, tal vez decía. ¿Por qué vas a morir, Señor? Dice el versículo que decía, ten compasión de ti mismo. El decir que tenga compasión quería como comprometer sus sentimientos, pero los sentimientos del Señor ya estaban comprometidos con el propósito de haber venido a esta tierra. El venir a esta tierra ya era un compromiso de sus propios sentimientos, porque venía a morir, pero iba a resucitar. Y dice la Biblia que Pedro le dice, ten compasión de ti mismo, que de ninguna manera esto te acontezca. Pedro le estaba diciendo al Señor, no mueras. Evita tu muerte. No es necesario que tú mueras. ¿Por qué vas a morir? Nosotros te necesitamos, te queremos aquí. Vamos a perder tu liderazgo. Si tú mueres, va a ser una vergüenza. Yo estoy suponiendo, ¿no? Va a ser una vergüenza para todos nosotros, porque nuestro líder no va a estar. Pedro no estaba prestando atención a las palabras de Jesús. Jesús había dicho, voy a morir, pero al tercer día voy a resucitar. Pedro solamente estaba enfocado en la muerte. Pedro no estaba viendo que Jesús había mencionado que iba a resucitar. Siempre que Jesús habló de su muerte, también mencionó la resurrección. Y ahí está nuestra victoria. Gloria al Señor. Que hubiera muerto es importante, pero es más relevante la resurrección. Gloria al Señor, porque ahí está nuestra victoria. Ahora, y antes lo mencioné, todo cristiano tiene que cuidarse. Dios quiere usarnos y quiere ser en nosotros una fuente de poder en la cual podamos ser de bendición a los demás. Pedro fue de bendición cuando recibió la revelación, pero ahora Pedro, después de haber sido usado por Dios, estaba siendo usado por alguien que no era Dios. Y eso es preocupante. Aleluya. Cada cristiano tiene que cuidarse. Cuida lo que estás haciendo, hermano. Cuida lo que estás diciendo. Cuida cómo estás actuando. Es importante siempre tener presente que somos útiles en las manos de Dios, pero hay otro que también quiere usarnos. Dice el versículo 23, ahí mismo. Aleluya. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro. Parece que cuando Pedro empezó a reconvenirle, a decirle que no muera, Jesús como que
quiso evitar esa conversación. Pero como Pedro insistió, y ahora Pedro al final del versículo 22 le dice: ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Dice la Biblia, volviéndose, le dijo a Pedro. Cuando dice volviendo, retornó, regresó, lo enfocó, lo vio, lo miró. Y dice: quítate delante de mí, Satanás. ¿Con quién estaba hablando Jesús? ¿Con Pedro o con Satanás? Gloria al Señor. No nos olvidemos que este es el hombre que había recibido la revelación, que este es el apóstol, gloria al Señor, que Dios le había revelado que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y en el mismo capítulo, no nos hemos movido de aquí, si ustedes leen los versículos anteriores, en el mismo capítulo, ahora Pedro se deja usar por Satanás y le dice lo que menos Jesús esperaba de un discípulo, porque el propósito de venir a esta tierra no era un paseo, no era un tour, no era conocer, organizar solamente a los discípulos, era morir y resucitar. El propósito de haber nacido era para morir, gloria al Señor, y después de estar esos 3 días muerto, resucitar, porque la resurrección es el éxito de la iglesia. La resurrección es el éxito del evangelio. La resurrección es el éxito del pueblo cristiano. La resurrección es una manifestación que nuestro líder principal murió, pero hoy todavía se sigue confirmando que él resucitó. Y si él no podía morir, no iba a resucitar. Si Jesús evitaba morir por nosotros, no iba a poder resucitar. Gloria al Señor. Así que Jesús se dirige a Pedro y le dice: apártate de mí, Satanás. Jesús no empezó a discutir con él. Aleluya. No declaró un día de ayuno, no declaró una cadena de oración. No, Señor. Ahí mismo actuó, habló, se dirigió a él. Pero a quien estaba usando era alguien de adentro, no era uno de afuera. Gloria al Señor. Y Jesús es directo. ¿Cómo nos sentiríamos algunos de nosotros que en algún momento estamos en la presencia de Dios gozosos, alegres, aleluya, y alguien se acerca y nos diga: apártate de mí, Satanás? Yo creo que nos molestaríamos, nos disgustaríamos, gloria a Dios, nos enojaríamos con ese hermano, con esa hermana, con ese pastor, con ese líder. Pero Jesús sabe a quién se estaba dirigiendo, porque detrás de Pedro había alguien que quería impedir que la fuente de salvación llegara a la humanidad. Aleluya. El poder de la salvación se evitara para la humanidad. Alguien dijo, o alguien escribió, presta atención a esto que voy a leer. Alguien escribió: después de más de 700 horas de estudiar este asunto y de investigar en detalle su fundamento, he llegado a la conclusión de que la resurrección de Jesucristo es uno de los fraudes más perversos, malignos, crueles que se haya anidado en el corazón del hombre, o es el hecho más fanático de la historia. Quien escribió esto no cree en la resurrección de Jesús, y esta persona piensa que hablar de la resurrección de Jesús es un fraude, es una idea perversa, que es una idea fanática en la historia de la iglesia. Ahora, primera cosa, la resurrección o es una ficción o es una realidad. La resurrección de Jesús es una ficción o es una realidad. ¿Saben ustedes, hermanos, que hay muchas teorías con relación a la resurrección? Esta es la teoría del desmayo, donde hay personas que dicen que Jesús no murió en la cruz, sino que se desmayó. Y cuando los discípulos lo bajaron, José de Arimatea pidió su cuerpo. Dice que cuando lo estaban preparando para colocarlo en la sepultura, se despertó, pero en la cruz él estaba desmayado. Eso es una teoría. Hay una teoría de robo. Hay gente que tiene el concepto de que Jesús no resucitó.
que los discípulos se robaron el cuerpo, y eso aparece en la Biblia, Mateo capítulo 28, verso 11 al 15, en donde todavía hay judíos en este tiempo, que ese es su concepto, que Jesús no resucitó. Los discípulos se robaron su cuerpo. Hay otra teoría, la teoría de la alucinación, que Jesús no resucitó porque tampoco murió, que lo que la gente lo vio, lo que dicen que lo vieron resucitado, alucinaron. Fue una alucinación de ellos, no fue una resurrección. Y hay gente en este tiempo que todavía tiene la teoría de que Jesús no murió ni resucitó, sino que los que dicen que lo vieron, alucinaron. Y hay otra teoría, la teoría de la tumba equivocada. Esta teoría tiene que ver con el concepto de que algunas personas enfatizan que las mujeres y los discípulos no llegaron a la tumba donde colocaron a Jesús, sino llegaron a una tumba equivocada. Y yo quiero decirle, hermanos, el año pasado Dios me dio el privilegio de llegar a esa tumba, y es difícil equivocarse. Aleluya. Cuando tú estás ahí y el ambiente que tú sientes, gloria al Señor, el lugar, tú no te vas a equivocar. Es más, la propia entrada de la tumba, tú no la vas a confundir con ninguna. Es más, cuando tú entras, tú el privilegio, gracias a la bondad de Dios, entrar a ese lugar. Cuando tú entras en ese lugar, hermano, tú sabes que tú no te has equivocado. Pero la teoría de la equivocación es un concepto también, hermano, que no tiene peso en la palabra de Dios. Porque la iglesia sabe que el Señor ha resucitado. Es más, los soldados que estaban al pie de la cruz, cuando estaban verificando los tres que estaban ahí crucificados, llegaron donde los dos que estaban en la esquina y estaban muertos, o le quebraron las piernas para que murieran. Pero cuando llegaron a Jesús, gloria al Señor, no tuvieron que hacerlo, porque ya él había muerto. Ellos mismos testificaron que iban a confirmar su muerte y lo atravesaron con la lanza. Gloria al Señor. ¿Qué dice la Biblia? Que salió de su costado agua y sangre. Ya no había una circulación correcta de su sangre. Por eso ellos mismos testificaron que ese hombre estaba muerto. Gloria al Señor. Vamos a leer un pasaje de la Biblia. Aleluya. Vamos al Evangelio según Juan, y no lo busque, solo presten atención. Evangelio de Juan capítulo 10 y el verso 17 y el verso 18. Escuchen lo que dice la Biblia. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Bendito el Señor. Jesús estaba hablando y él hablaba en público. Y este pasaje de la Biblia es un énfasis para que nosotros entendamos, hermanos y amigos, para que nosotros tengamos claro, gloria al Señor, que la resurrección no es una ficción. La resurrección es una realidad. La resurrección es una realidad. Jesús dijo, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, yo la pongo para volverla a tomar. Aquí no estaba hablando de otra cosa que de su muerte. Aleluya. Cuando él dice yo la pongo, él estaba haciendo una ofrenda, él estaba donando por nosotros. Aleluya, por ti, por mí. Pero me gusta lo que dice el verso 18. Nadie me la quita. Presta atención a eso. Aquí él está hablando de su muerte. Yo pongo mi vida, la vuelvo a tomar. No es que se la iban a quitar. No. Él la estaba poniendo en sacrificio. Era una ofrenda especial. Él era el sumo sacerdote, pero también él era la ofrenda. Él era el cordero. Gloria al Señor. Por eso, hermano, es importante que Jesús muriera. Si Jesús no muere, no hay oportunidad de salvación para nosotros. La muerte de Jesús es importante, pero también la resurrección. Pero aquí él está diciendo, nadie me la quita. A él no le estaban quitando la vida, él la estaba dando. Y él ahí mismo dice, tengo poder para ponerla. Yo tengo autoridad.
yo tengo poder, yo tengo dinamita, yo tengo esa potencia para poner mi vida, pero tengo el mismo poder para tomarla. ¿Quién puede hacer esto? Solamente Dios, aleluya. Jesús era hombre, pero también era Dios. Ahora, aquí en la cruz solo estaba en su calidad humana. Mire, ahora vamos a ver eso. Todas las veces que Jesús, o la mayoría de las veces que Jesús habló de su muerte y resurrección, hablaba del Hijo del Hombre. Cuando la Biblia habla del Hijo del Hombre, está hablando de aquel que nació de una mujer, hijo de hombre, nació de María, gloria al Señor. Ahora, en el versículo dice, tengo poder para ponerla y tengo poder para tomarla. A él no le estaban quitando la vida, él estaba poniendo su vida en rescate de todos, gloria al Señor. Era una ofrenda especial para la humanidad. Por eso le digo, la muerte y resurrección de Jesús no es una ficción, es una realidad. Si tú crees en Dios o si tú crees en la Biblia, es algo importante para nosotros. Pero aquel que no cree, quiero decirle, hay alguien que murió por ti. Aunque tú pienses que tú no crees en Dios, en el subconsciente de tu corazón hay algo que te dice, hay un Dios supremo. Él te ama, Él murió por ti, Él quiere rescatarte, Él quiere salvar tu vida, Él quiere hacerte diferente. Por eso el día de la resurrección es nuestra victoria. Amén. Y a su nombre. Gloria. Escribe a su nombre ahí, gloria al Señor. Escribe un amén, mi hermano, aleluya. Ahora, de todas las religiones del mundo, hay 4 de ellas que se basan en personalidades, no en sistemas filosóficos. Primero, los judíos. Su personalidad principal es Abraham. Ellos le llaman el padre Abraham. Abraham murió alrededor del año 1900 antes de Cristo. Pero Abraham nunca dijo que iba a resucitar. Preste la atención a eso. El judaísmo, en su base principal, Abraham nunca dijo que iba a resucitar. Buda, o el budismo, Buda murió y se encuentra sepultado, pero no hay una referencia de que Buda haya resucitado. Mahoma murió el 8 de julio del año 632 después de Cristo, a la edad de 61 años, y él está enterrado. Mire, Mahoma es uno de los personajes religiosos que más su tumba es visitada. Millares y millares de musulmanes van a visitar a Mahoma, la tumba de él, pues. Pero Mahoma no ha resucitado. Pero ¿qué podemos decir del pueblo cristiano? Aleluya. ¿Qué podemos decir lo que creemos en el Señor Jesucristo? La tumba del Señor está vacía. Por eso el cristianismo, el cristiano, tiene un concepto correcto de que esa tumba vacía representa, mi hermano, que Él resucitó. Y a su nombre. Escribe gloria, escribe un amén, escribe un aleluya. Él resucitó. Esa es nuestra victoria, aleluya. Ahora, si Jesús resucitó, estamos en victoria. Amén. Vamos a la Biblia. Vamos a buscar un pasaje de la Biblia en el libro de Hechos, capítulo 12, el verso 24. ¿Qué dice? Hechos 2:24. Al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Era imposible que fuese retenido por ella. ¿Quién ella? La muerte. Yo no sé qué es la muerte. Hay gente que dice que la muerte es un espíritu, que la muerte es un estado, que la muerte es una sombra. Bueno, yo no sé. Estoy vivo, gracias a Dios. Pero ¿qué es la muerte? Yo no sé. Pero dice la Biblia que la muerte no podía retener a Jesús. Cuando Jesús murió, y ahora voy a mencionar algunas cosas parecidas a algo que voy a decir. Cuando Jesús murió, para algunas personas, Él dejó de trabajar, Él dejó de hacer la voluntad. Pero quiero decirle, esos 3 días Él siguió trabajando. Y donde Él fue, las cosas cambiaron. Aleluya. ¿Qué hizo ahí? Muchas cosas interesantes, pero eso sería una prédica diferente, una prédica para un momento especial, gloria al Señor. Pero la muerte no pudo retener al Señor, o la muerte no podía retener al Señor. Por eso es importante, hermano, entender que cuando Jesús moría,
tenía que resucitar. Y la resurrección de Jesús era evidente como un éxito o una victoria para el pueblo cristiano, para el pueblo que tiene esperanza, para el pueblo que confía, para el pueblo que tiene toda aquella confianza de que viene mejores tiempos, viene un mejor día, viene mejores momentos, viene mejores épocas, viene mejores oportunidades. Gloria al Señor. Así que el pueblo que cree en el Señor tiene la confianza, mi hermano, que estamos en victoria. Amén. Aunque hay adversidades, estamos en victoria. Hay necesidades, estamos en victoria. Estamos encerrados, estamos en victoria. Gloria al Señor y a su nombre, y a su nombre. Bendito el nombre de Jesús. ¿Cómo me gusta este versículo 24 de Hechos 2? Que donde Pedro estaba dando el gran discurso, reunido con 120 hermanos. Aleluya. Y la multitud de los judíos lo estaba escuchando. Gloria al Señor. Y Pedro ahí les dice: suelto los dolores de la muerte, porque la muerte causa dolor, no al que murió, sino a los que quedan vivos. Sí, todos los discípulos tenían un sentimiento encontrado, las mujeres, aleluya. Pero Pedro mismo dice: por cuanto era imposible que fuese retenido, la muerte no podía retener al Señor. La muerte no lo podía retener, aleluya. Él estaba en victoria y Él venía por nosotros para darnos victoria. Mire, es importante, hermano, que tú sepas algo y lo tengas claro. La resurrección de Jesús es tu victoria. Amén. Hay veces no disfrutamos esa victoria, hay veces no experimentamos esa victoria, pero Jesús resucitó por nuestra victoria, porque Él mismo tenía la seguridad de que Él iba a morir. Y si el diablo impedía que Él muriera, teníamos un problema nosotros. Jesús tenía que morir. Y la muerte de Jesús representaba la vida de nosotros. Aleluya. Disfruta esa palabra, mi hermano. La muerte de Jesús representaba la vida de nosotros. Nosotros no podíamos morir porque nosotros no éramos sin pecado, pero Él sí era sin pecado. Por eso cuando Él fue colgado en el madero, se hizo maldito por nosotros. Él no conocía pecado, Él no hizo pecado, Él no cometió ningún error, pero como Él tenía 100% el cumplimiento de los planes de Dios, ocupó el lugar de nosotros. Al ocupar el lugar tuyo y mío, hizo el plan perfecto de Dios. Eso representaba que su muerte fuera nuestra vida. Por eso la muerte no lo podía retener, porque la muerte no podía retener a un hombre sin pecado. La muerte retiene a todos los que tienen pecado. Todos los que morimos en pecado, la muerte es retenida. La muerte nos retiene. Pero el que es lavado por la sangre de Jesús, la muerte no de Dios a la verdad de esta declaración. La resurrección era el propósito para nosotros. Ahora, quiero leer rapidito algunas cosas. Jesús habló abiertamente de su resurrección. Él no lo dijo nunca a la escondida, Él lo dijo abiertamente. Quiero mencionar rápido algunas ocasiones que Jesús mencionó abiertamente que Él iba a resucitar. Mateo capítulo 12, versos 38 al 40. La Biblia dice que le pidieron señales y Él le dijo: le voy a dar la señal de Jonás. Como estuvo Jonás 3 días y 3 noches en el vientre de gran pez, el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿De qué estaba hablando? De su resurrección. Iba a morir, pero iba a resucitar. Y fíjense que aquí menciona Hijo de Hombre. Mateo capítulo 17, verso 9. Dice que descendía del monte y Él le dijo a los discípulos: a nadie le hablen de esta visión. Hablaba de la visión de Mateo 16, hasta que el Hijo del Hombre resucite al tercer día. Nuevamente habla de su resurrección. Mateo capítulo 17, versos 22 y 23. Estaban en Galilea y dice la palabra de Dios que Él les dice: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, lo matarán, mas al tercer día resucitará. Nuevamente menciona Hijo de Hombre y que iba a resucitar. Mateo capítulo 20, versos 19 y 20, 18 al 20. Jesús le dice: vamos a subir a Jerusalén. El Hijo del Hombre será entregado, nuevamente la palabra Hijo de Hombre, y lo condenarán a muerte, lo van a crucificar, mas al tercer día resucitará. Gloria al Señor. Nuevamente habla de su resurrección
abiertamente. Mateo capítulo 26. Esto fue cuando celebró la última Pascua con los discípulos, pero la primera Santa Cena. Mateo capítulo 27, versos 62 y 63. Él le dice: se escandalizarán de mí en esta noche, porque herirán al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Jesús habla de su resurrección y de su muerte. Mateo capítulo 27, versos 62 y 63. Él les dijo: los principales sacerdotes, después de que Jesús fue crucificado, ellos fueron donde Pilato y le dicen: mira, aquel engañador, cuando estaba vivo, él dijo que resucitaría el tercer día. Es decir, ellos se acordaron de las palabras que Jesús había dicho cuando estaba en vida y testificaron que él iba a resucitar. En Lucas capítulo 9, versos 21 y 22, él les dice: les encargo rigurosamente, como el Hijo del Hombre, que voy a padecer muchas cosas. Voy a ser muerto, pero resucitar al tercer día. Nuevamente menciona que va a morir y va a resucitar, pero relacionado con la palabra Hijo de Hombre. En Juan capítulo 2, versos 18 al 21, dice la palabra de Dios que le estaban pidiendo señales, y Jesús le dice que le iba a mostrar la señal: voy a destruir este templo y en 3 días lo levantaré. ¿De qué estaba hablando? No estaba hablando de la estructura del templo, estaba hablando de su propio cuerpo, dice el versículo. Él estaba hablando de su resurrección. Entonces, la resurrección de Jesús no es una ficción, es una realidad para nosotros los cristianos. Vamos a la Biblia. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 27. Gloria al Señor. Mateo capítulo 27, versos 50 hasta el 53. Dice la Biblia, presta atención, no lo busque, solo escuche. Dice Mateo 27, 50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Dice la Biblia, y este es el evento cuando Jesús murió. Hermano, quiero insistir, la muerte de Jesús era importante. Si no moría, no podía resucitar. Si el diablo podía impedir que Jesús muriera, nosotros hoy tuviéramos un tremendo problema. Aleluya. El pueblo cristiano tuviera un tremendo problema para la salvación de nuestras vidas. Por eso estoy leyendo este pasaje. Gloria al Señor. Jesús clamó a gran voz. Y dice la Biblia que murió, entregó su espíritu. Al mismo momento, cuando Jesús muere y la naturaleza experimenta la muerte de aquel santo, dice la palabra de Dios que el velo del templo, ahí mismo en Jerusalén, se rasgó en dos. Desde arriba se rompió acá. Y eso tiene un porqué y un significado. Pero la Biblia dice que aparte de ese evento, la tierra propia sintió el efecto de la naturaleza de aquel santo que había muerto. Aleluya. Gloria al Señor. Siento la presencia de Dios. Aleluya. La propia naturaleza experimentó la muerte del santo, y al morir este santo, la propia tierra tembló. Hubo un temblor, y este temblor hizo que las rocas, mire, cuando usted va al sepulcro del Señor, está sobre una roca. Pero la propia tumba, dice la Biblia, que tenía una piedra, una roca en la propia entrada. Si la tierra tembló y las rocas se partieron, la propia naturaleza experimentó la vida del santo. Aleluya. Gloria al Señor. La propia naturaleza que gime según la Biblia experimentó que aquel santo de Israel había muerto, y su espíritu, su alma,
ahora se encontraban en un lugar diferente. Pero esto no fue todo lo que ocurrió. Los dos pasajes que vienen para mí son los más relevantes de lo que quiero enfatizar ahora. Verso 52, verso 53, ¿qué dice? Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Importante, los sepulcros, las tumbas empezaron a abrirse. Las tumbas se abrieron. El temblor y el romperse las rocas, hubo un efecto en la naturaleza. La naturaleza misma vio, sintió, experimentó que aquel rey de reyes y señor de señores había muerto, y la naturaleza misma estaba experimentando la vivencia del Santo de Israel. Aleluya. Pero dice la Biblia que los sepulcros se abrieron, pero no todos salieron. Aquí está la victoria del pueblo cristiano. Aleluya. No todos salieron. Los dos que estaban en la cruz con el Señor, ellos murieron, pero ellos no salieron. Dice la Biblia, muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron, resucitaron. ¿Sabía eso, mi hermano? Por eso digo, la resurrección de Jesús es mi victoria. La resurrección de Jesús fue la victoria de ellos. La resurrección de Jesús lo levantó. La resurrección de Jesús lo hizo resucitar. Pero ¿cuándo resucitaron ellos? Dice el verso 53. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él. Después de la resurrección de él. Así que Jesús murió y al tercer día resucitó. Porque miren, vamos a ver cronológicamente lo que ocurrió aquí. Jesús murió, fue sepultado, pero cuando él murió ocurrió el temblor y los sepulcros se abrieron, las tumbas se abrieron, pero ese día no pasó nada. Yo me imagino todos los soldados y la gente se extrañaron. ¿Por qué los sepulcros se han abierto? ¿Qué ha pasado? Yo me imagino que se extrañaron. Claro, los romanos estaban por ahí porque ellos no guardaban el sábado ni la fiesta. Y ellos estaban viendo, la policía estaba viendo, la policía romana, ¿qué está pasando? Pero es que Jesús había muerto y tenía que estar 3 días en un lugar haciendo algo importante. Así que hubieron 3 días que los sepulcros estuvieron abiertos. Tal vez ellos asomaron a ver qué estaba pasando, yo no sé. Esa parte no lo dice la Biblia, pero es importante entender que los sepulcros de todos los santos cristianos que tenían la esperanza de que venía su Salvador, todos esos sepulcros se abrieron. Aleluya. Todos esos sepulcros se abrieron, gloria al Señor. Pero el día de la resurrección de Jesús, todos los cristianos o que tenían esperanza en Jesucristo salieron después que Jesús resucitó. Así que cuando Jesús se levantó y dejó la tumba vacía, la tumba de muchos cristianos también quedaron vacías. Y lo dice la palabra de Dios. Por eso te digo, hermano, la resurrección de Jesús es mi victoria. Aleluya. La resurrección de Jesús es tu victoria. La resurrección de Jesús es tu victoria. No tienes que sentirte derrotado, no tienes que sentirte desanimado, no tienes que sentirte, hermano, mal. Siéntete en victoria. La victoria es nuestra porque Jesús resucitó, y esa resurrección es símbolo importante de lo que viene para la iglesia. Y a su nombre hay mejores cosas para nosotros. Por eso es importante hoy tener paciencia. Es importante hoy obedecer a los gobernantes. Es importante sujetarte a lo que te recomienda tu pastor. Es importante apegarte a la palabra de Dios. ¿Por qué? Tenemos victoria. Estamos en casa, pero tenemos victoria. Oh, gloria al Señor. Yo me siento en victoria, hermano. En medio de alguna necesidad, no importa, pero yo estoy en victoria. Yo voy a confesar mi victoria porque Jesús resucitó. Y a su nombre. Escribe gloria a Dios, hermano. Escribe un amén, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Y quiero leer de nuevo el versículo 53. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la ciudad, a la santa ciudad, y aparecieron a muchos.
Miren, el domingo de resurrección, cuando encontraron la tumba vacía, ya algunos santos estaban saliendo de sus tumbas, tal vez ahí amarrados como era costumbre de ellos, pero salían de sus tumbas y me imagino que la gente se asombró. ¿Qué pasó con este? No murió. Y dice que llegaron a la santa ciudad, caminaron hasta Jerusalén, de donde estaba el sepulcro, donde estaba su tumba, de donde fueron enterrados, llegaron hasta sus hogares, llegaron hasta su casa. Eso era como testimonio de que Jesús había resucitado. La resurrección de ellos representó la victoria. Aleluya. Si Jesús se levantó y lo levantó a ellos, algún día también nos va a levantar a nosotros. Esa es la esperanza del pueblo de Dios. Aleluya. Oh, gloria al Señor. Esa es la esperanza del cristiano. Si Él se levantó, yo también me voy a levantar. Por eso estamos en victoria. Por eso creemos la victoria. Por eso confesamos victoria. Por eso decimos, estamos en victoria. A su nombre. Gloria. Aleluya, aleluya, aleluya. Si Jesús resucitó, esa es mi victoria. Ahora, ya estoy terminando. 4 factores importantes de la resurrección. Primero, resucitó para nuestra justificación, según dice la Biblia, Romanos capítulo 4, verso 25. 2, resucitó para interceder por nosotros, según Romanos capítulo 8, verso 34. Resucitó y no muere más, según Romanos capítulo 6, verso 9. Aleluya. Resucitó como recompensa de su resurrección. Así que, según Lucas capítulo 14, verso 14. Así que Jesús resucitó para justificarnos. Diga, mi justicia. Mi justicia. Jesús resucitó para interceder por nosotros. Dile, ale, Señor, sigue orando por mí. Orando por mí. Resucitó y no morirá más. Señor, gracias porque no voy a morir. Aleluya. Resucitó y vamos a tener recompensa. Gloria al Señor. ¿Cuál es la recompensa? Cielo nuevo, tierra nueva. Si Él resucitó, estamos en victoria. Gloria al Señor. Si Él resucitó, tenemos victoria. Aleluya. Bendito el Señor. Hermano, siempre es importante que confesemos victoria. Aunque haya malos momentos, confiesa victoria. Malos momentos va a haber, buenos momentos también. Así que confiesa victoria. Quiero terminar con esta anécdota. Y esta anécdota se llama las tumbas famosas. Dígalo conmigo. Las tumbas famosas. Escríbela ahí para que yo lo lea. Las tumbas famosas. Escríbelo en Facebook. Las tumbas famosas. Aleluya. Escríbelo en Instagram. Las tumbas famosas. Aleluya. Quiero concluir con este pensamiento relacionado con las tumbas famosas. Y escucha esto. Son famosas las pirámides de Egipto porque contienen los cuerpos momificados de los antiguos potentosos de Egipto. Son famosos la abadía de Westminster en la ciudad de Londres, Inglaterra. Es renombrada porque en ella descansan los restos de los reyes y notables ingleses. Son famosos, o es famoso el cementerio de Arlington en la ciudad de Washington, Distrito de Columbia, Estados Unidos, porque ahí se encuentran los honrosos restos de todos los grandes patriotas norteamericanos. En el cementerio Amador están los restos de el primer presidente de Panamá. Está Victoriano Lorenzo. Están algunos mártires del 9 de enero. Gloria al Señor. Ahí están los restos de cada uno de ellos. Y en todos los lugares que acabo de mencionar, esas tumbas son famosas por eso. Pero entre las tumbas que acabamos de mencionar, o los lugares, o los cementerios que acabamos de mencionar, entre esos lugares y la tumba de Jesús, hay una gran diferencia. ¿Por qué hay una gran diferencia? La diferencia está, hermano, en que existe en estos lugares una oportunidad de visitar para ver el mausoleo de estos personajes. Estos lugares son famosos porque se visitan estos lugares para ver
lo que ahí está. A diferencia de la tumba de Jesús, que se visita porque la tumba está vacía. Aleluya. Uno visita esta tumba porque ahí están los restos. El cristiano visita esta tumba porque la tumba está vacía. Y es la gran diferencia. El sepulcro de Confucio está ocupado. El sepulcro de Buda está ocupado. El sepulcro de Mahoma está ocupado. Pero el sepulcro de Jesús está vacío. Ese sepulcro vacío representa, hermano, tu victoria y mi victoria. Ese sepulcro vacío representa la victoria del pueblo de Dios. Ese sepulcro vacío representa la victoria del cristiano. Es necesario confesar nuestra victoria porque esa es la que nos ha dado el Señor, para que nosotros tengamos fe de que como Él tuvo victoria, nosotros también vamos a tener victoria. La resurrección de Jesucristo es tu victoria y es mi victoria. Hay personas que tal vez no saben cómo disfrutar esta victoria que yo estoy mencionando, pero hay que tener una experiencia con Cristo para tener esta victoria. Si quieres aprender o conocer más sobre cómo llegar a experimentar la victoria de Jesús, escríbenos o contacta a algún hermano. Podemos compartir la palabra del Señor para orientarte y aprenda cómo tener victoria.